30 segundos tengo, para contarte a vos lo que vamos a hacer esta noche acá en La Huella Periodismo Ciudadano. Vamos a hablar del tema de la reforma constitucional parcial de la provincia de Salta. Todos, vos, yo y todos, tenemos que involucrarnos. ¿O vamos a dejar que solamente los políticos hablen y hagan la reforma? Tenemos que entenderla nosotros. Por eso, como lo hemos hecho otras veces, esta noche quédate por el amor a Salta. A ver, clavado acá, para ver de qué se trata, cómo debería ser y qué consecuencias puede tener la reforma de la Constitución para nosotros. La pausa y vengo. Muy bien, señores, estamos ya acá de retorno en La Huella Periodismo Ciudadano porque queremos construir ciudadanía. No es una tarea fácil, pero la tenemos que hacer entre todos. Esta noche, más ciudadanos que nunca, porque hay que involucrarse en las cosas que necesitamos saber para conocer cómo funciona el Estado. Ese Estado que día a día trastoca nuestras vidas, modifica nuestras costumbres y hace un montón de cosas sin que a veces uno ni siquiera se dé cuenta. Y alguno me dirá, bueno, pero yo no trabajo para el Estado, no importa. Todos estamos sometidos al Estado. Y el Estado tiene una ley fundamental, que es la Constitución Nacional. Y acá en Salta, como Estado subnacional, como provincia, tenemos la Constitución Provincial, que durante varios programas ya vengo repitiendo, a rigor de ser insistente con el tema, se va a modificar en forma parcial. Hay una ley que ha sido votada por la legislatura provincial a fines del mes de febrero, 24 de febrero, 8239 es el número de la ley, para modificar parcialmente y saber cuáles son los artículos que se van a retocar en esta reforma parcial. Esta noche vamos a estar hablando de eso, para que vos conozcas como ciudadano, empieces a interactuar con esto y formes tu propia opinión. Me acompaña el doctor Ricardo Gómez Díez, que es el presidente del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta. Tiene un largo currículum, pero lo vamos a cortar ahora. El doctor Pedro Humberto Burgos, presidente del Colegio de Abogados de Salta, y el doctor Armando Cazón, fiscal penal de Salvador Massa. Le doy la bienvenida a los tres, me encanta que estén aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ven esta reforma que se pretende hacer? Hay una ley, como decía hace un momento, la 8239, que marca cuál va a ser el camino que tendríamos que seguir para producir esa reforma. Y en todo caso, ¿cuáles creen ustedes que serían las consecuencias de la reforma si se sigue exactamente lo postulado por esa ley, que está marcando artículo por artículo qué es lo que se va a hacer? Doctor Cazón. Sí, yo particularmente a mí me parece muy saludable la reforma, más allá que sea una reforma parcial, y en la cual creo que hay otros ítems que se tendrían que haber incorporado, ser más amplia, digamos, más allá que sea parcial. Pero me parece muy saludable algo que es el límite de las candidaturas en el sistema político, sea concejal, intendente, diputados, senadores, y que el propio gobernador también ponga un límite al mandato del Ejecutivo. Me parece muy saludable que los que hacen la política, yo estuve 2 veces de concejal, entendemos lo que eso significa. Hay a lo largo y a lo ancho del país, tenemos en la provincia y en el país, intendentes de 25 años, 30. Y yo creo que la periodicidad de los mandatos, el derecho a elegir y ser elegido, la calidad institucional fundamentalmente, más allá de las pertenencias a los partidos políticos, porque yo creo que la Constitución cuando se reforma tiene que mirar mucho más allá de un partido político. O sea, el convencional que llega se tiene que desprender, sin olvidarse de dónde viene, pero desprenderse de las ideas en las cuales puede estar atado para sustentar, crear, reformar y profundizar una Constitución que se hace para los tiempos. No es como elegir un diputado, un concejal, un intendente. El convencional es algo muy especial y eso la gente lo debe saber.
Y si le da la importancia, la trascendencia de lo que estamos diciendo, posiblemente se dé cuenta por qué está aceptado ahí. A mí me tocó estar en el año 98 como asesor en la reforma de la Constitución por un partido político y lamentablemente había varias cosas que se podían haber hecho y no se hicieron. Por ejemplo, la viceintendencia, que para mí como concejal es el nudo central de los conflictos entre intendentes y concejales. Cuando no la prueba, o sea, Capital Federal es el único que lo tiene y eso es muy importante porque claro, pero Capital Federal es otro régimen, sin duda, pero digo en el sentido de que si bien jefe y vicejefe de gobierno, digo que la estructura esa de intendente y viceintendente hubiese sido mejor. Yo tenía otras ideas que eran iban mucho más allá de esto, que obviamente cuando en su momento lo dije, a algunos no les gustó nada, pero era el tema de la posibilidad, digamos, de que los mandatos tengan controles previos, o sea, una determinada cantidad de años en la renovación de los mandatos. Si hay una cantidad X, digamos, de votos a través de consultas o referéndum, si una persona no está a la altura de las circunstancias, se podría votar y eventualmente revocación de mandato, que cuando lo dije un poco más era casi el anticristo. O sea, creo de que si nosotros pensamos las cosas desde el punto de vista institucional, por ejemplo, hay algo que lo voy a decir, posiblemente a alguno no lo entienda o no le guste. Los candidatos tenían que ser candidatos sin necesidad de ocupar los cargos que están ocupando por lo menos 3 meses antes. Lo que yo te estoy diciendo es casi delirante para algunos. Por ejemplo, un intendente, si es intendente, tiene que renunciar 3 meses antes, que sea el presidente el que se haga cargo y no utilice los fondos públicos, que de eso se trata. ¿Usted tiene idea del salto cualitativo que significa absolutamente, eso? Pero positivamente. Estoy convencido positivamente. Claro. Porque de esa manera ningún ejecutivo, y estoy hablando desde el punto de vista cívico-institucional, no estoy haciendo alusión absolutamente a nadie. Estoy hablando de algo que a nivel país sería muy saludable, porque ningún intendente, por ejemplo, por dar un ejemplo, estaría en condiciones de utilizar los fondos públicos. O sea, preocuparse de hacer una muy buena gestión para que 3 meses antes la deje, asuma alguien de su color político que sería, y sin embargo no tiene ninguna posibilidad de dar siquiera un camión. ¿Y cómo harían sin la caja, doctor Gómez? ¿Qué harían sin la caja? Lo que justamente estamos hablando es de dar un salto, lo que dijiste vos, Jorge, un salto cualitativo. Y yo creo que en el tiempo nos tenemos que acostumbrar a esas cosas, porque si no viene el otro. Si nosotros esto no lo tomamos, porque los tiempos cambiaron, la globalización a nosotros nos cambió el 100% y te diría mucho más en cada cosa. Alguien dice que alguien no sirve y no sirve y no sirve. Y puede ser un brillante juez, un brillante profesional, un político de excelencia, y sin embargo la globalización te lleva a eso. Entonces, creo que hay que dar respuestas institucionales muy fuertes, posibles, pero muy fuertes. Ojo, esto también en otros países se da lo que yo estoy diciendo, por supuesto son las excepciones, donde la renovación de los mandatos no sea una quimera, el hecho que alguien sepa que 3 meses antes no es dueño de la caja, es muy bueno para la gente, porque los fondos públicos tienen que ser debidamente administrados y no utilizarlo en campañas políticas donde cualquiera dice, no, es intendente, entonces tiene la caja, voy en desventaja. Y el doctor lo debe entender bien lo que estoy diciendo. Se da todo un tema que no es necesario hablarlo, donde el caballo de comisario, digamos, lo tiene el que tiene la caja y no así más allá de que haga uso o no uso los fondos. Pero creo que la igualdad de oportunidades, el respeto a las instituciones tiene que ser fundamentalmente para todos y no de tener ventajas institucionales, que eso para otros tiempos quizá se lo podía aceptar. Hoy en día ya no. Bueno, tiene que haber un concepto evolutivo, ¿no? La Constitución tiene que acompañar también el proceso de cambio de una sociedad y marcar los ritmos y los tiempos. Es buena la acotación que hace Armando Casón. Habrá que ver si eso es posible en un régimen para no desnaturalizar el tema institucional. Pero como dice él, Brasil lo tiene, por ejemplo, el famoso impeachment, ¿qué significa? ¿No? Y hay otros países del mundo que también tienen la revocación de mandatos. Es decir, uno no sirve para el cargo para el cual fue elegido, no hay ninguna razón para que se lo sostenga 4 años. Claro que en nuestra democracia incipiente, que todavía es una democracia
llena de falencias, puede ser una gran debilidad también. Entonces habrá que ver en qué momento se puede ajustar eso. El otro día me tocó participar de un seminario muy bien organizado por el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, donde el doctor Gómez Díez, como su presidente, disertó al comienzo y manifestó una preocupación. La ciudadanía no conoce qué se va a reformar, qué es la Constitución, cómo se reforma, para qué se reforma e inclusive cuáles pueden ser las consecuencias de la reforma. ¿Cómo ve eso, doctor, para que la gente lo pueda entender, usted que además es docente? No, por eso, Jorge, son muy importantes espacios como este que posibilitan realizar una tarea de divulgación acerca de cuáles son los puntos de la reforma, que están enumerados claramente por la ley. Esta es una reforma acotada, como ha señalado recién acá Cazón, son pocos puntos. Pero a esos puntos hay que darle divulgación para que la ciudadanía los conozca, y hay que precisar también cuáles son los posibles contenidos de esa reforma. Es decir, por ejemplo, uno de los ejes centrales es el límite a las reelecciones, que yo creo que esto es verdaderamente muy importante. Claro, y nadie se opone además a eso. No, tiene muchísimo consenso, porque está claro que, como acá se señalaba también recién, quien está en el poder tiene una ventaja. Y que además, perdóneme que lo interrumpa, doctor, hace muy bien en observarlo el doctor Cazón y usted, porque quieran o no termina rozando la reforma que estamos haciendo ahora, limitar los mandatos. ¿Por qué? Porque si no, el que tiene la caja puede estar 25, 30 años. Claro. Lo estamos viendo acá en Formosa, para dar un ejemplo, San Luis con los Rodríguez Sá, otro ejemplo. Y hacemos provincias, rancho o feudo, donde se acumula una concentración de poder y lamentablemente nosotros estamos a la deriva después, ¿no? Sí, por eso yo creo que es muy importante. Acá se habla de 2 mandatos en general para todos los cargos. Yo creo que si la Convención Constituyente toma ese camino, lo que va a ser muy importante es que sea con una cláusula transitoria que diga que el mandato actualmente en ejercicio es el primero, porque si no vamos a volver a tener 12. Bueno, pero a ver, se supone que tiene que haber buena fe en la reforma. Bueno, no, eso es algo que lo hemos venido marcando antes que Sáenz asuma este gobierno. Si él realmente quiere cumplir, y esto también quiero aclararlo y decirlo otra vez, ya lo dije en otras ocasiones, pero me parece que es menester volverlo a repetir. La oposición ha tomado esta reforma de la Constitución como una simple promesa de campaña del gobernador. Evidentemente, en cierto aspecto podría serlo, pero entraña algo que es mucho más sustantivo y profundo. El gobernador ha hecho esa promesa en su campaña, luego de verificar en la realidad cuáles son los resultados y las consecuencias que puede producir esta reforma, que no es otra que la calidad institucional. Y eso debería ser el motivo para apoyarla desde cualquier sector político, como señala acá el doctor Gómez Díez. Nadie está en contra de la reducción de los mandatos. Es también un salto cualitativo. Mejora la institucionalidad, la periodicidad, la alternancia en el poder, que es un requisito sine qua non de la democracia, ¿no? No, claro. Ahora, usted señalaba recién algo muy importante, que es la buena fe. Y en este sentido, por ejemplo, otro eje de la reforma es cómo se integra la auditoría de la provincia. Es decir, cómo van a ser designados los auditores. Yo le debo decir que con sorpresa he visto hace 2 o 3 días la noticia de que la legislatura se estaría prestando para designar 2 auditores por un periodo de 5 años. Esto yo creo y a los otros se les vence en diciembre de este año. Por eso. O sea, los 5 auditores que tiene la auditoría van a ser nombrados e inclusive van a ser prácticamente, creo que los mismos que están hoy. ¿A quiénes representan? No sé. Bueno, pero es que si estamos reformando esto, Sí. si dentro de 60 días se van a elegir convencionales constituyentes y dentro de 120 días vamos a tener una constitución reformada, ¿qué indica la buena fe? Que habrá que hacer una designación interina
y que la auditoría tiene que integrarse, como se resuelva, en definitiva, en la Convención Constituyente. Esto, a mí me parece que esas designaciones que estaría por hacer el Senado, de acuerdo a la noticia, tienen que ser provisorias. Porque si no, es como decir desde ya que no se va a cumplir la Constitución, digamos, porque son designaciones por 5 años. Esas designaciones tienen que ser interinas. Esto indica la buena fe con la reforma. Y la buena fe también en que si se reforma ahora, como dice la ley 8239, tiene que contarse ya como el primer periodo del gobernador. Exactamente. Se hace el segundo y el tercero se terminó. Y la otra cosa es la transparencia con la que se tiene que legislar. Eso va de suyo hacerse una recomendación a los constituyentes, para que no haya historia después, no tengo que recurrir a la Corte para que interprete, como si el resto de la gente fuese idiota, que no puede leer un texto y entender. Cuando hay que hacer eso es porque no han sido claros o no tuvieron buena fe, que es lo que aparentemente ocurrió en la última reforma del año 2003, ¿no? Exactamente. Bueno, en esto, por ejemplo, en el tema del límite a las reelecciones, no hay otra cosa más que hacer que repetir la Constitución Nacional, que tiene cláusula transitoria. Eso está interpretado por toda la doctrina, la jurisprudencia, te redacta es una cláusula segura. A veces cuando se entran a escribir en términos equívocos es donde después se suscitan en definitiva las cuestiones. Pero digamos, a ver, el límite a las reelecciones tiene que ser con cláusula transitoria. Sí. Y el tema de la auditoría, yo creo que sería muy importante que el gobernador hable con el Senado y le diga, bueno, acá si dentro de 120 días vamos a tener una constitución reformada, hagamos por 120 días una designación interina y luego se nombra conforme lo indique la reforma constitucional. Además, teniendo en cuenta no solamente lo que significa la reforma en sí, sino el ejemplo que se tiene que dar a una sociedad que está ávida de ver buenos hábitos, buenas costumbres en el manejo del Estado, ¿no? Y la auditoría es importante, Jorge, que funcione. Acá está Armando Casón, que él vive el interior y vive el norte. Si nosotros tuviéramos una auditoría que funcione, que controle a los intendentes, nos evitaríamos una serie de situaciones que en definitiva después salen a la luz pública exclusivamente cuando el intendente cesó en funciones. Claro, acá el control también es preventivo. Seguro, claro. El doctor Casón es fiscal penal de Salvador Massa. Justamente en la zona norte de la provincia, varios municipios tuvieron episodios de corrupción. Salvador Massa, Aguaray, Tartagal. ¿Fueron detectados a tiempo por la auditoría o tuvo que actuar usted de oficio? No, mire, primero yo soy fiscal penal, pero soy regional. Yo tengo el municipio de Aguaray, Salvador Massa y Santa Victoria Este. Ajá. En los 3 municipios, digamos que hice investigaciones, y actualmente hay investigaciones sobre el tema de malversación e incumplimiento de deberes de función pública, además de un sinfín de causas que hacemos. Pero yo creo que la auditoría, yo tuve la suerte de estar 2 años en la auditoría trabajando en el gabinete. Yo creo que ¿en la auditoría de la provincia? De la provincia. Ajá. Y debo tener varios años realmente. Y creo que la auditoría, en lo personal, ¿no? Creo que debería recuperar lo que antes fue, que tenga facultades, aunque sea posterior a la investigación, facultades de investigación sobre responsabilidades sobre los funcionarios. Que sea administrativa, pero que las tenga. Porque si no las tiene, como ocurre, y bien lo acota el doctor Gómez Díez, lamentablemente es casi una quimera, es un ordenador de buenas intenciones para que hagan las cosas bien. Entonces yo creo que se pierde, desde mi punto de vista, y muy someramente opinándolo, se pierde una gran oportunidad para que la auditoría tenga, digamos, una calidad más profunda, en el sentido de que cuando se investiga, saben que se está investigando sobre el tema de fondo, el manejo interno de cada municipio, por dar ejemplo de municipio, porque también tienen sobre cuestiones centralizadas y descentralizadas, pero cuando lo hace, cada funcionario tiene que tener una responsabilidad, y cuando surge esa responsabilidad no solamente tiene que correrle vista a un fiscal,
sino que ellos tienen que determinar con la estructura y la experiencia que tienen la responsabilidad de cada uno. Entonces, si eso, por ejemplo, va a un fiscal penal para que actúe, uno tiene prácticamente armada la cuestión económica, financiera de cada organismo. ¿Pero acaso eso no se lo entrega a la auditoría para que Sí, empiece? pero no es lo mismo que ellos mismos investiguen y determinen que hay una responsabilidad administrativa. Lo que dice Es muy acá distinto. Armando Casón hace referencia, digamos, a las facultades Claro. de la auditoría, que lamentablemente, yo coincido con él, son restringidas. Las facultades eran mucho mayores en el Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas, cuando detectaba una irregularidad, hacía juicio de cuentas y juicio de responsabilidad. Así es. El Tribunal de Cuentas ha sido sustituido por la Por- auditoría de la absolutamente. provincia. En el Yo año- voté en contra de eso. En su momento. Mire, la mayor parte de la provincia tienen tribunales de cuentas. La auditoría solo existe en el orden nacional, en la ciudad de Buenos Aires y Pero el acá en otro día Salta. hablaba con el creador de la auditoría, Sí. Roberto Mario Rodríguez, ¿se acuerda de él? Sí, sí, sí. El primer auditor O sea, de la provincia. Y él me dijo, mire Jorge, acá le falta a la auditoría cumplir lo que está dicho que tiene que hacer, que no lo cumplen en un 100%. Entonces no se necesita tanta reforma, se necesita cumplir lo que está establecido. Entonces, en la medida en que eso no se haga, bueno, va a ser deficiente lo que hace la auditoría. Claro, Le quiero dar la palabra acá al doctor Burgos, sino, ¿cómo ve el colegio, usted como profesional y además como hombre de leyes que entiende lo que está pasando, lo que estamos charlando? Bueno, nosotros en particular, el colegio, en esta jornada que organizó la Universidad Católica, nos hemos referido en particular Sí. a la situación de los jueces y juezas de corte y al mandato de los jueces. Ahí anticipamos, obviamente, que tiene que tener protagonismo la ciudadanía, tiene que tener protagonismo todas las personas y sobre todo la situación judicial ha puesto sobre la mesa, si ha sido uno de los puntos para debatir y reformar, la credibilidad de la justicia, ¿no? Entonces, si estamos buscando de alguna manera modificar algo tan importante como es la integración o quienes pueden integrar los jueces, la Corte de Justicia, lo que está en juego acá es la credibilidad y la legitimidad de quienes acceden a ese lugar. Ahí lo habíamos anticipado, que el 156 de la Constitución Provincial, en su primer párrafo, no solamente abría las puertas a discutir subjetivamente cuánto tiempo tiene que durar un juez o una jueza de corte, sino que abría las puertas a discutir cómo se accede a ese lugar. Que ya no sea con el padrinazgo de un gobernador, como es hasta este momento, es decir, que si no soy amigo del gobernador o no me conoce el gobernador o no tengo llegada al gobernador, nunca podría ser juez o jueza de corte. Ahí consideramos que uno de los puntos esenciales es ese, cómo se designa, si hace falta un concurso o no, y en ese momento anticipamos que sí, es necesario que haya una democratización del acceso a quienes quieren desempeñar un cargo tan importante, tan honroso para la comunidad, tan honroso para el Estado y tan honroso para la persona que lo va a ejecutar. Y ahí señalábamos primero que para que exista esta mayor participación de la ciudadanía, tiene que haber mayor participación también de los sectores que de alguna manera padecen, si se quiere, quiénes son, o quiénes están en el tribunal de la Corte de Justicia. Lo digo, padecen en el sentido de que somos quienes ejercemos, quienes representamos a los ciudadanos y ciudadanas ante los estrados judiciales y esperamos las últimas respuestas de ese lugar. Entonces ahí marcamos claramente que es necesario que se cree a través de esta reforma constitucional un consejo designado específicamente para la elección de los jueces y juezas de corte, donde concursen, donde veamos sus antecedentes, donde se le hagan evaluaciones, donde haya entrevistas de carácter público y donde finalmente se proponga quiénes pueden ser las personas que puedan ser jueces o juezas de corte. Y por otro lado también señalábamos la necesaria participación no solamente del sector de la abogacía litigante, sino también del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y también de la ciudadanía en general y de los académicos también, porque debemos hacer un análisis en concreto de todos los que son sus antecedentes. ¿Cuál ha sido su postura frente a determinadas situaciones de derecho en el ejercicio profesional o en el ejercicio de la magistratura? Ahí quiero hacerle una pequeña interrupción. Siempre se dijo
no sé si siempre, pero se alude a la frase, ah no, la Corte es política. Si hablamos de política es todo lo contrapuesto a lo que está señalando usted. Usted está hablando de valores académicos, de personas realmente idóneas y no que satisfagan la necesidad política de quien gobierna. Eso yo creo que de alguna manera ha venido a trastocar la función esencial que tiene que cumplir una Corte de Justicia, ¿no? Yo creo que abierto órgano. abierto el debate y la posibilidad de reformar es lo que tenemos que buscar. La independencia del Poder Judicial no se fundamenta solamente en la cantidad de tiempo que puedan ejercer un ministro o una ministra de Corte, sino en qué puede brindar y aportar durante ese tiempo, qué es lo que va a defender durante ese tiempo. Y eso es lo que tiene que valorar todo este consejo específico que nosotros proponíamos para poder señalar definitivamente si tiene condiciones, idoneidad o no para legitimar esa posibilidad de ejercer ese mandato. Y por otro lado también señalar, vuelvo a decir lo siguiente, o sea, la cantidad de tiempo que uno esté no genera independencia. Entonces, claramente... No genera dependencia. No genera ni independencia ni dependencia. Ajá. O sea, la cantidad de tiempo no me va a permitir a mí ser independiente del Poder Ejecutivo en su caso, sino lo que me va a permitir ser independiente es los antecedentes que tengo y lo que vengo a proponer. O sea, claramente lo que tenemos que buscar son personas idóneas, desvinculadas del poder político, y esta posibilidad de un consejo específico lo que hace es despolitizar esa propuesta y esa posible designación. Y por otro lado, vuelvo a decirlo a esto, la cantidad de tiempo no debe ser 2 mandatos con posibilidad de renovación o 3 mandatos y la posibilidad de jubilarse. Claramente tiene que ser un solo mandato único donde esa persona ponga en juego todo lo que cree, todo lo que piensa y todo lo que ha defendido por única vez y luego vuelva a su casa o siga trabajando en lo que venía desarrollando. Perfecto, porque tampoco uno está haciendo una reforma para solucionar la vida de los jueces que van a integrar la Corte. Sería una visión mezquina, corta. La Constitución viene a cumplir una función para el Estado provincial que somos todos. Primer tema. Y si se toma en consideración lo que dice acá el doctor Burgos, habría que reformar no solamente el 156, sino el 154 y el 152 de la Constitución, ¿no? Sí, de mínima, de mínima. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente se habilitó la reforma del 156 en un tratamiento exprés que verdaderamente se le dio a la ley. El tema de la justicia es un tema que debió haber merecido un debate mucho más amplio, como lo ha señalado el doctor Burgos. Incluso la legislatura debió haber escuchado al Colegio de Abogados, debió haber escuchado, en fin, distintas voces, porque hay que analizar también las competencias de la Corte, es decir, una serie de puntos. Ahora, circunscrito al tema, porque ya está la ley sancionada exclusivamente al 156, yo creo que con solo el 156 no se va a poder avanzar. Yo creo que lo mínimo de mínima necesitaríamos, lo que usted señala, habilitar el 154, que son las condiciones para ser juez de corte. Que son las que acaba de señalar Pedro Burgos. Ahí yo señalo lo siguiente, ¿no? Para poder incorporar un consejo específico, como sería la situación de un consejo de la magistratura solamente para jueces o jueces de corte, no hace falta modificar el 154. El 154 sí lo que hubiese generado la posibilidad es de modificar qué tipo de jueces y juezas queremos, qué especialidad tienen que tener, si alcanza con 10 años de ejercicio, qué tipo de ejercicio efectivo o solamente en el ejercicio de la magistratura, porque si no podría darse el caso en estas condiciones, en esta situación actual, que alguien que ingresa de abogado auxiliar puede ser ministro de la Corte el día de mañana. Y si nosotros desde la colegiatura, desde la abogacía litigante, consideramos que lo mejor es la práctica, el ejercicio práctico, profesional, litigante, más el ejercicio de la magistratura, obviamente señalaríamos que esa persona no está en condiciones idóneas para acceder. Vuelvo a reiterarlo, para que se genere la posibilidad y la incorporación de un consejo específico, alcanza con el 156, obviamente ha quedado corto y restrictivo. Pero habría que decirlo, es decir, ¿cómo se conforma ese consejo específico para los jueces de corte? Eso lo tiene que decir también la Constitución. Sí, es posible nosotros sostenemos que es posible en esta reforma señalarlo, hay muchos sistemas, está el sistema italiano o el sistema más cercano que es el de la provincia de Río Negro, que lo marqué en esa jornada, donde se integra por el gobernador, por un sector del Poder Legislativo,
por los abogados litigantes y también algún sector de la ciudadanía, que sería muy importante que Salta genere esa situación distinta al Río Negro y pueda incorporar sectores, por ejemplo, asociaciones o fundaciones ligados a alguna situación, por ejemplo, de los familiares relacionados con estos casos que no se han resuelto nunca. ¿Por qué no pueden tener voz y voto dentro de un consejo? ¿Por qué no involucrar a la ciudadanía en distintas etapas de ese concurso? Vuelvo a reiterarlo, es posible dentro del 156 modificar esta posibilidad de incorporar un consejo específico y de alguna manera generar ese nivel, esa calidad institucional que estamos buscando y que estamos tratando de aportar. Bárbaro. En esta noche, la parte doctrinaria, intelectual, sesuda de lo que puede ser la reforma, el doctor Gómez Díez, los abogados litigantes que ven en la práctica, ¿cuál es la consecuencia de la aplicación real de la ley y, en este caso, de la Constitución provincial? Y por el otro lado, la judicatura, ¿cómo ellos pueden moverse cuando las leyes son verdaderos instrumentos que pueden ayudar a buscar los fines que todo el mundo quiere obtener, que es justicia para todos? En el próximo bloque vamos a estar tratando de lleno el tema de los jueces, la periodicidad, la duración de los mandatos, la idoneidad de los jueces, la participación de la política, la toxicidad que puede tener la política metida dentro de la justicia y cómo eso puede generar anticuerpos con el ejercicio liberal de la profesión de abogado como auxiliares de la justicia. La pausa y vengo. Señores, estamos de retorno. Si te enganchás recién, me acompaña en la noche el doctor Ricardo Gómez Díez, presidente del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, el doctor Pedro Humberto Burgos, presidente del Colegio de Abogados de Salta, y el doctor Armando Cazón, fiscal penal de Salvador Massa. Habíamos dejado algunos razonamientos pendientes. ¿Cómo se inmiscuye la política, cómo influencia la política sobre la Corte, sobre los miembros de la Corte? ¿Qué será la famosa independencia que deben necesariamente tener los jueces? ¿Qué será la imparcialidad que necesariamente tienen que tener los jueces para revestir su mandato de probidad, de honestidad y de transparencia y llegar al valor máximo que es justicia? ¿Cómo lo ve eso, doctor Cazón? Bueno, personalmente, lo dije por tu programa, yo pensaba y siempre sostuve desde el año 98, cuando estuve en la reforma, de que los jueces de la Corte tenían que ir por concurso y que debían tener un consejo de la magistratura diferente, que lo hacen por una ley especial, pero no solamente Salta, sino a nivel país. Yo decía que este formato tiene que ser, no que el gobernador los designa o el presidente los designa. Las grandes crisis institucionales que tenemos a nivel país, por los efectos políticos de las decisiones que se toman en la Corte, lo estamos viendo todos los días y cada rincón del país. Y la grieta se profundiza, entonces creo que es como que ya es remanido que esta es la oportunidad. Por supuesto que la oportunidad ya pasó, pero se sigue reciclando para ahora y creo que hay que hacerla. Salta tiene el momento histórico de decir, yo lo hablé con algunos funcionarios del gobierno de la provincia, gente muy importante, donde dije que así como se tomó la decisión de avanzar sobre la reforma, concejales, intendentes y demás, limitación de los mandatos, tenemos que ir por algo que seguramente muchos los pensamos, pero muy pocos se animan porque no es fácil a veces decir algunas cosas. Y que estoy convencido de que toda la gente debe tener el principio de la oportunidad. Cuando se vence un mandato de un juez de la Corte, el mismo juez puede participar. Eso sí, el Consejo de la Magistratura en lo personal son matices. Yo creo que todos, o la mayoría abrumadora, tiene que ser de otras provincias, para que la sospecha de parcialidad... Bueno, ese es un principio de solución, ¿no? Que puedan venir de otras provincias. Pero es lógico, porque el que está en una provincia conoce a mucha gente, entonces se tiene que dar los exámenes los mismos, con algo ritmo el tema de los escritos, como rendí yo, como concursé. Yo me saqué 77 con 35, fui el primero que salí en el concurso, que fue bastante arduo el tema de todas las audiencias que salgan por televisión, que todo el mundo sepa. Bueno, pero usted concursó
En el Consejo de la Claro, Magistratura. pero el Consejo de la Magistratura que solamente se crió en el año 98, donde solamente se pueden, digamos, ellos tomar concurso para elegir una terna que va al gobernador y después al Senado de la provincia, a los jueces inferiores a los del Ministerio Público Fiscal, fiscales, defensores y asesores menores, pero no así a los ministros de la Corte, que es algo diferente, y que creo que se tiene que dar el principio de oportunidad y de igualdad ante la ley. Que más o menos lo que decía el Maravilloso. doctor Burgos Por eso también. le digo que ese es un tema que uno ya lo planteó, yo lo vengo planteando por distintos canales acá en Salta, ya hace un mes atrás o por lo menos, y antes también lo sostuve, por eso digo, me alegra de que haya en algunas cosas coincidencia, donde que la gente cada vez se involucre y eso es bueno. Yo lo que decía en un reportaje, me preguntaban, doctor, ¿y cuáles son los efectos inmediatos que usted ve? Y le digo, mirá lo importante que es cuando vos te recibís de abogado, que esa persona que no conoce a nadie políticamente, como otros que tienen esa posibilidad, que simplemente piense en la idoneidad. O sea, que se ponga a estudiar y que no conozca a nadie. Y el día de mañana esa persona o aquel secretario de juzgado o aquel auxiliar fiscal pueda concursar solamente siendo una persona idónea, con los requisitos... Claro, idoneidad en el sentido y en Absolutamente. la acepción que le asigna la Constitución Nacional. Absolutamente. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, esa visión, donde la posibilidad se da que todo se presente, inclusive los ministros actuales de la Corte, a medida que se le vencen los mandatos, yo creo que toda la ciudadanía se va a interesar de ver, y no va a ser como ahora que vienen con el estigma de la designación, vienen con el pecado original, tanto a nivel nacional como provincial. Cuando Macri designa a alguno, que dicen, oh, es macrista. Si sale en el sentido que dijo Macri, todos esos Pero fallos... si hacemos un repaso de la historia hablamos de argentina, todo. solamente en la época de la democracia moderna, del 83 a esta parte, ningún presidente de la democracia nueva rechazó la tentación de nombrar sus propios ministros de la Corte. Absolutamente. Por Todos, eso digo ¿no? de Alfonsín, Absolutamente. Menem, Duhalde, hasta ahora lo tenemos a Maqueda, por ejemplo, lo había nombrado Duhalde. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso allá y pasa en Salta? Sí. Que al venir con el estigma la designación, lamentablemente, la gente, el que está en desacuerdo con ese color político, cree que el que llegó es un poco más el anticristo, lamentablemente. O sea, puede ser una persona intachable, moral y jurídicamente impecable en sus antecedentes, y sobre todo la probidad y la capacitación que tiene, pero ya está sospechado que es parcial. No Pero es si no objetivo. veamos cuáles son las consecuencias, ¿por qué la justicia hoy tiene ese nivel de descreimiento en el justiciable? ¿Por qué la gente no confía en la justicia? Entonces, eso tiene mucho que ver cuando ven esas influencias nocivas, esos nombramientos casi contubérnicos, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y muchas veces, disculpa que lo diga, muchas veces injusto, ¿no? Porque a nivel nacional y provincial muchas veces es injusto, pero lamentablemente hubo grandes jueces. por esa misma razón es necesario en un concurso donde todos se presenten, como me pasó a mí, todos se presenten y cada uno que vea. Y además te digo algo que es importantísimo porque me preguntaron hace un mes atrás en un reportaje, si yo pensaba si tenía que ser vinculante o no, y yo dije que sí. Más allá que fui primero en el concurso, que sí debe ser vinculante. El primero que es elegido, ¿por qué? Porque ahí sí vos ves la independencia en su plenitud. Porque alguno va a decir, no, claro, pasan 3 en la cosa y el tercero ingresa, entonces ahí se ve la mano política. Bueno, pero eso ya son detalles que los convencionales tendrían que verlo. Pero en lo personal, yo creo, creo, así como también creo, y no lo dije, que yo soy partidario de un mandato de 5 años de concejales, intendente y gobernador, un mandato con posibilidad de reelección a posteriori, y no 2 mandatos. Con eso evitaríamos el tema de la buena fe de los dos de la cláusula transitoria. Si el actual se cuenta como un mandato, van 5 después, ganan 1 año y ahí se frenó. Ya no tenemos el problema, digamos, de tener que estar pensando. Durante 177 años en el cargo de gobernador no hubo reelección. En la Era un presidencia solo de Salta. mandato. Era un solo mandato. Absolutamente. Y Atilio Cornejo, el historiador, con toda razón, dice, esta cláusula de la Constitución evitó en Salta el caudillismo. Es lo que le estábamos diciendo Absolutamente. hace un rato en el corte. Totalmente. Incluso en el 49, que había una onda reeleccionista en el orden nacional, con la Constitución Nacional del 49, cuando se sanciona la Constitución local,
se mantiene la tradición sin reelección en el cargo de gobernador. O sea que las últimas reelecciones que hemos hecho en Salta han sido nocivas, perjudiciales. Porque hemos tenido la del 98 que la llevó de un periodo que teníamos a 2 y la del 2003 a 3. Ya una sobredosis. Quiere decir que llegábamos a 4 Claro, esa fue la sobredosis. Bueno, ahora el acento hay que poner en los señores que van a reformar la Constitución, que son los convencionales constituyentes. La misma Constitución prevé qué requisitos tienen que reunir los convencionales y los asimila a la elección de los diputados, ¿no? Pero ahí se supone que tienen que ir por un partido político. ¿Y por qué no puede un hombre independiente? Por ejemplo, yo quiero participar y ser convencional. Ah, no, tengo que afiliarme a un partido político. ¿Está bien o está mal eso, doctor? Ese es todo un debate, Jorge. El tema es, digamos, ahora el artículo 38 de la Constitución Nacional, introducido por la reforma de 1994, dice que es competencia de los partidos políticos la nominación para los cargos electivos. Eso dice la Constitución Nacional. Que eso lo incorporaron los convencionales constituyentes a raíz de un caso que se suscitó en 1998, creo que era el caso Bazán, si no me equivoco. Es todo un tema para el debate, digamos. Lo cierto es que hoy estamos en esa situación. Por ahí yo he sentido a algunos decir, bueno, hay que estar afiliado a un partido político. No, no es necesario. No es necesario. Uno puede ser candidato de un partido sin estar partidos. Ahora sí, las candidaturas son a través de los partidos políticos. ¿Cuál es la responsabilidad clara que se le puede asignar al constituyente? Porque en la última reforma, estábamos diciendo la del año 2003, los constituyentes no fueron lo suficientemente claros, que son 60, eso tiene que saber a la gente, 60, y van a durar a su vez 60 días en el cargo, según lo que prescribe la ley 8239. ¿Cómo hacemos como para que, está bien, me dice usted, pero no está afiliado, pero va por un partido político? Sin embargo, los 60 se equivocaron al hacer la cláusula que tenía que interpretar la Corte para decir si era 2, 3 mandatos. ¿Se acuerda cuando llegamos a esa instancia? El gobernador era Juan Carlos Romero. Exactamente. Y como quedó claro que no había margen para buscar una decisión judicial favorable, amigable, tuvo que hacer una convención constituyente. Y se declaró la necesidad de la reforma de la Constitución en 48 horas. Así fue. Claro. Una reforma requete express. Pero bueno, ahora son las consecuencias. Hay que reformar de vuelta para poder volver a una cláusula razonable. Ahora, yo creo que es muy importante definir los contenidos. ¿Qué contenido le vamos a dar a la reforma? Porque además, ¿sabe qué pasa? El sistema electoral por el cual se van a elegir los convencionales constituyentes es un sistema que sobre-representa el voto rural y subrepresenta el voto urbano. Entonces la convención constituyente no va a ser representativa de la manera en que vota la ciudadanía. Este es el gravísimo problema que tenemos en Salta del sistema electoral. Por eso hace un rato hablábamos del orden. Y es sumamente antidemocrático también. Pero por supuesto, porque la igualdad es el gran derecho. La igualdad y la libertad son los derechos estrella. Democráticos por excelencia. Bueno, y acá no tenemos un sistema de igual valor o igual poder del sufragio. Incluso por eso hay algunos resguardos que, por ejemplo, usa la Constitución Nacional en la reforma del 94. Para designar juez de corte, uno tiene que tener los 2/3 del Senado. Y es prácticamente imposible, es muy difícil tener en un Senado donde se eligen 3 senadores por provincia y hay uno por la minoría. Es prácticamente imposible tener los 2/3. Eso obliga al consenso, es un resguardo, es una garantía. Ahora, si nosotros pusiéramos eso acá, no serviría para nada, porque tenemos prácticamente un Senado monocolor, donde tampoco juega la ley de paridad de género. Pero por eso yo le decía recién, mire, yo creo, el artículo habilitado del 156, yo creo que sería
de necesidad pública, digamos, incorporar por lo menos 2 artículos más. Con ¿Y una cómo ley hacemos? complementaria. Habría que agregarle un apéndice a la ley 82. Habría que hacer una ley complementaria. Claro. Son 2 artículos que yo creo que no son polémicos. Que el 152 trata también la duración en la presidencia, Exactamente. que es una cosa muy importante. Exactamente. Acá tuvimos un presidente que duró no sé cuántos años. Cerca de 20 años. Y bueno. Por eso, si vamos a poner límite a las reelecciones, veamos también que la presidencia de la Corte tenga límite, sea una presidencia rotativa, por ejemplo, puede ser una solución, o poner simplemente sin reelección. Porque además, acá, el presidente de la Corte y la Corte tienen muchísimo poder que no tienen la justicia federal. Porque la Corte tiene la superintendencia de todo el Poder Judicial. En el orden federal, la superintendencia la tienen las cámaras de apelaciones. Además, acá la Corte es Tribunal Electoral, es Jurado de Enjuiciamiento, es Consejo de la Magistratura, es decir, tiene una multiplicidad de poderes. Acá tenemos una acción directa de inconstitucionalidad que tiene efecto prácticamente derogatorio de la norma. Lo mismo que Y la además, acción ¿quién popular. ejerce el control sobre lo que hace la Corte? Nadie. O sea, no hay alguien que diga, no, a ver, no, el juez dijo eso y se terminó. Nadie sabe si hay alguien que pueda decir, está bien, está mal. Por eso le digo, acá nos quedamos cortos, como ha señalado también el doctor Burro, nos quedamos cortos en un debate que pudo haber sido muy rico para lograr realmente una mejora en todo el servicio de justicia. Pero No ha lo que sido quiero saber, posible. doctor, es si estamos Pero- perdiendo la gran oportunidad de que Salta haga una reforma en serio. Es una reforma acotada. Siendo una reforma acotada, bueno, tratemos por lo menos de agregarle estos 2 artículos para ver junto con el 156 qué se puede construir mejor. Porque sabe que no es lógico tampoco que hoy la edad para acceder a la Corte sea 30 años. Esto no es real. Hoy la expectativa de vida... Bueno, es lo eso que puede haber planteaba sido en también el siglo doctor XIX. Burgos, ¿no? Claro. ¿Cómo ve, cuál sería ahí la solución? No sé si salomónica, pero por lo menos razonable. 45, 50 años en lo personal creo. Coincido. la verdad- 50 años, una persona es joven y tiene un grado de madurez importante y Absolutamente. tiene una trayectoria. 30 años no es razonable. Como Para tampoco nada. es razonable 10 años de ejercicio de la profesión. Pues yo lo veo medio subjetivo el tema de la edad, ¿no? Si él tiene las condiciones de abogado, como está planteado en la Constitución, puede tener 30 años y estar en condiciones de asumir esa responsabilidad. Por eso digo, vuelvo, que la reforma ha sido muy restrictiva. Lo que sí queda claro, vuelvo a reiterarlo desde la O sea, para colegiatura. solucionar ese problema usted planteó lo otro, que ya dijo antes. Exactamente. Es decir, un solo periodo y se terminó. Sí. No, así sea 45, 50 años para acceder a la Corte, yo creo que siempre esa es la manera de garantizar su independencia en ese mandato y sin posibilidad de renovación alguna. Por eso le No, digo. yo coincido con eso, que Sí, no haya pues, reelección. No tiene que haber renovación. Claro, con eso se eliminó el problema de la edad de los jueces. Exacto. Yo lo que sostengo es que, aparte de la edad que podría ser subjetivo, 30, 40 años, también lo importante es valorar esos 10 años de ejercicio, si alcanza con 10 años de ejercicio y qué tipo de ejercicio. Si es solamente ejercicio de la profesión, como mínimo para acceder a la magistratura o al más alto cargo en la Corte de Justicia, o puede ser combinado entre el ejercicio de la magistratura y el ejercicio profesional. Pero siempre debe estar presente una cantidad de años determinada de ejercicio efectivo de la abogacía. Creemos que con eso la práctica entre el ejercicio profesional y la magistratura puede dar muchos mejores resultados o muy buenos resultados que lo que ocurre hasta ahora. Y perdón, para también ampliar todo lo que ha quedado afuera, que es lo del jury de enjuiciamiento, que señalaba muy bien el doctor, la concentración de facultades de la Corte y la integración en ese jury de enjuiciamiento hace que, por ejemplo, los abogados y abogadas de la matrícula no tengamos representantes. Más allá que en los papeles se señala que son 2 abogados que ejercen la abogacía, pero prácticamente son asesores o trabajan para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, y eso nos impide a nosotros tener voz y voto cuando somos los que transitamos los pasillos de tribunales o hacemos los reclamos ante los estrados judiciales. Entonces, esa parte también ha quedado trunca la posibilidad de modificarse y podría haber sido 2 abogados o abogadas que vengan del voto directo de los abogados de la abogada. Claro, es una propuesta absolutamente razonable.
Doctor Casona, ¿quería decir algo? Sí, no, yo decía de que el tema de la edad, digamos, el doctor lo vio, yo también tuve la oportunidad de verlo. Cuando se estaba trabajando en la reforma, o sea, cada convencional son multiplicidad de opiniones en un tema. Pero acá hay un tema que es clave, que es la idoneidad. Vos podés no modificar los 30 años, porque si hay un Einstein del abogado a los 25, Claro. saldrá de 25 años. O sea, el principio de la idoneidad es importante, pero también de la experiencia, y ahí coincido, la experiencia, porque, lo digo porque uno también lo vive. O sea, obviamente, primero, yo soy magistrado, pero independientemente soy abogado, primero que nada. Yo trabajé mucho tiempo litigando, pero tuve periodos, apenas recibido, ingresar al Poder Judicial, después seguí trabajando en la profesión y ahora estoy en esto. Pero, o sea, es todo un conjunto. O sea, yo la diferenciación de ser profesional o no es casi relativa, porque si ya magistrado o no, si sabés cuando te sentás frente a 12 personas y te preguntan de todo, y si no contestás, por mejor juez que sea o mejor abogado, te vas si no sabes. Entonces, por eso digo que el principio de la idoneidad se refleja claramente ahí y la gente lo percibe ahí. Por eso es muy importante eso, que eso va a generar una capacitación continua del colegio de abogados, del colegio de magistrados, de todo, y eso mismo te ayuda al sistema. Es muy importante. Lamento mucho, pero se me terminó el tiempo. Ustedes ven que una hora a veces es escasa. Espero que esta noche haya servido como para que cada uno empiece a construir lo que decíamos al comienzo, un poco de ciudadanía, involucrarnos en los temas para saber cómo funciona el Estado, cómo lo hace y cómo cada uno de nosotros depende de esa organización para que lo que dicen los políticos se cumpla. Ese estado de bienestar general que comienza con la seguridad y termina con la justicia. Como te digo siempre, gracias a los tres por participar, les agradezco mucho. Como te digo siempre, en la vida hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar esta. Hasta la próxima semana.